Ahora continuamos con el ejemplo número 3 y pues aquí tenemos el enunciado y vamos a continuar entonces con esto. Muy bien, se trata de un cilindro de platino y aquí nos están dando ya la densidad de platino, que es 21.370 kilogramos sobre metro cúbico. Y dice que el cilindro tiene un diámetro de 20 centímetros. Entonces, estamos hablando de que de aquí a acá son 20 centímetros. Y que tiene una altura de 50 centímetros. Muy bien, entonces si el diámetro vale 20 centímetros, el radio pues es la mitad del diámetro, así que serían 10 centímetros de radio. En metros esto es 0.1, lo voy a poner ya directo, ¿no? Ese es el radio del cilindro. ¿Para qué nos va a servir estas dimensiones? Pues para encontrar el volumen de esta figura, ¿no? Entonces, acuérdense que para calcular el volumen de cualquier prisma regular es el área de la base por la altura. Entonces tenemos que saber cuánto vale el área de la base donde está apoyado el cilindro, ¿no? Entonces, el área de la base, aquí estamos hablando de que como es un círculo, el área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esa área nos quedaría el 3.1416 por el radio, que es 0.1 metros elevados al cuadrado. Ahí tenemos un área de... Bien, entonces decía, necesitamos el volumen del cilindro de platino. Así que pues es área de la base por la altura. El área de la base pues es pi por radio al cuadrado. Tenemos este valor. Y la altura, pues sabemos que son 50 centímetros, ¿verdad? Hay que transformarlos en metros, es 0.5 metros. Así que el área, la base por la altura nos queda este volumen. Así que ya sabemos la densidad del platino, que es un dato, y ya sabemos el volumen que tiene esa figura de platino. Así que ya podemos responder las dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la masa? La masa que ocupa esa figura, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que de la fórmula de densidad, la cual es masa sobre volumen, recordando la fórmula de densidad, masa sobre volumen. Si el volumen lo pasamos de este lado, pasaría multiplicando. Entonces, ¿cómo nos queda? Densidad por volumen es igual a masa, ¿no? Esa despeje ya lo hemos hecho en otra ocasión, así que yo quiero saber la masa. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar la densidad por el volumen. La densidad pues la tenemos en kilogramos sobre metro cúbico y el volumen lo ocupábamos en metros cúbicos. Ahí está. Entonces, pues nada más es hacer la operación. Estamos hablando de los 21.370 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen que nos dio 0.01571 metros cúbicos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que los metros cúbicos de la densidad, como está dividiendo, se puede cancelar con los otros metros cúbicos. Y nos va a quedar la masa pues en kilogramos. Muy bien. Entonces, la masa pues la obtuvimos de multiplicar la densidad por volumen. Tenemos entonces un resultado de 335.7 kilogramos. La otra pregunta del problema es, ¿cuál es su peso en Newton? Así que siempre que podamos, vamos a aplicar la fórmula del peso de acuerdo a la segunda ley de Newton, que dice que peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Si ya tenemos la masa, pues el peso es muy fácil encontrarlo, ¿verdad? La masa multiplica por la gravedad y ya. Entonces, esto nos va a quedar de esta manera, o sea, los 335.7 kilogramos de la masa por la aceleración de la gravedad, que aunque no venga explícita en el problema, sabemos que es una constante y que vale eso, ¿no? Entonces, finalmente nos va a quedar bien. Entonces, el peso nos quedó
3.289.86, o sea, del producto de estos dos números. Entonces, ¿qué unidades? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Recordando que esta unidad compuesta se llama Newton. Es decir, que tenemos 3.289.86 newton de peso. Bien, muchachos. Ahora vamos con el ejemplo número 4 que dice así. ¿Qué volumen en metros cúbicos y en litros ocupan 250 gramos de mercurio? Y nos dan la densidad del mercurio. Los datos de este problema son los siguientes. Tenemos 250 gramos de mercurio. Es decir, ¿qué es eso? Pues es la masa de mercurio. La masa, ¿no? 250 gramos. Y tenemos la densidad del mercurio. La densidad del mercurio nos la están dando, son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Y la pregunta es, ¿qué volumen ocupa? Y el volumen nos lo piden en metros cúbicos y también en litros, ¿no? De una vez lo ponemos aquí entre paréntesis para saber en qué unidades nos pide el problema, el resultado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos masa y densidad. La fórmula pues es la misma que el problema anterior, es decir, la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si me piden el volumen, entonces el volumen lo paso multiplicando previamente hacia la izquierda, como lo hicimos en el problema anterior, ¿verdad? De esta manera. Y así calculamos la masa. Pero como me piden el volumen, entonces esta densidad que me queda multiplicando, la paso del otro lado del signo igual, ¿verdad? Me va a quedar masa sobre densidad. Y ya yo puedo saber el volumen, ¿no? ¿Qué ocupa? Entonces la masa, que son los 250 gramos, y la densidad, que la voy a manejar como 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, pero aquí tengo kilogramos y aquí tengo gramos, ¿no? Entonces voy a convertir estos 250 gramos a kilogramos. Y después pues vamos a utilizar la fórmula esta, ¿no? Entonces tenemos de entrada una conversión de unidades. Muy bien, la conversión es 250 gramos, lo voy a convertir a kilogramos. Entonces abajo voy a colocar gramos también para cancelar la unidad de gramos, ¿verdad? Y aquí nos queda la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Pues ya sabemos que 1 kilogramo contiene 1000 gramos. ¿Qué me queda? 250 entre 1000, es decir, 0.25 kilogramos. Esa es la conversión ya hecha, ¿no? Muy bien, ahora sí tenemos la fórmula que ya la habíamos despejado previamente, que era masa entre densidad, ¿no? Ahora sí tenemos que la masa son 0.25 kilogramos. Y la densidad, la que ya teníamos, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí van a salir los metros cúbicos, ¿verdad? Muy bien, entonces el resultado es este, 1.84 por 10 al menos 5. ¿En qué unidades me van a caer para el volumen? Pues de todo esto, pues sabemos que son los metros cúbicos, ¿no? El volumen, pues aquí se ve claro. Pero realmente, ¿cómo se hace el análisis de dimensiones? Bueno, tenemos kilogramos arriba y kilogramos sobre metro cúbico abajo, es decir, la unidad de arriba es una unidad entera, así que la podemos dividir entre 1 para poder hacer la división de quebrados, ¿no? ¿Cómo se hace esa división de quebrados? Pues se multiplican los extremos y es el numerador del resultado. Y se multiplican los medios y es el denominador del resultado. ¿A qué me refiero? A que kilogramo por metro cúbico lo coloco en la parte de arriba del resultado de unidades, ¿no? Y 1 por kilogramo pues en la parte de abajo, que es el denominador. Y aquí vemos que el kilogramo ya se puede cancelar y que nos quedan los metros cúbicos. Así que ya tenemos el volumen en metros cúbicos, pero como el problema lo pide también en litros, entonces finalmente hacemos una conversión. El 1.84 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ahora lo vamos a transformar en litros. Igual, colocamos los metros cúbicos abajo para cancelarlos, ¿verdad? Entonces un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿verdad? Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Así que ahí nada más hay que hacer la operación, hay que multiplicar y vamos a obtener. Bien, entonces, ya haciendo la conversión nos queda 0.0184 litros. No puse litros aquí porque ya no cabe, ¿no? Entonces, finalmente el volumen es
En metros cúbicos 1.84 por 10 a la menos 5 y en litros 0.0184 litros. Hasta ahí está la solución del problema, pero si nosotros queremos encontrar una unidad más adecuada para este problema, pues vemos que necesitamos una unidad de medida más chica, ¿verdad? En litros nos queda todavía muy poquito, así que si lo convirtiéramos a mililitros, esto en mililitros, sabemos que un litro tiene 1000 mililitros, sería multiplicar por 1000 y ahí sería 18.4 mililitros, ¿verdad? No lo pide el problema, pero lo estoy agregando, ¿verdad? Porque pues, sería más adecuado pues el colocar el resultado en mililitros porque es un número muy pequeño. En litros todavía sigue siendo pequeño esa cantidad. Muy bien, muchachos, ahora vamos por el ejemplo número 5. Dice así, la densidad relativa del plomo es 11.3 y vienen tres preguntas. Una es, ¿cuál es su densidad en gramos sobre centímetros cúbicos y en kilogramos sobre metro cúbico? La segunda pregunta, ¿cuál es su peso específico en newton sobre metro cúbico? Y finalmente la tercera, ¿qué volumen en metros cúbicos y centímetros cúbicos ocupa un objeto de plomo que pesa 100 newtons? Bien, excelente. Entonces los datos de este problema son la densidad relativa del plomo. Entonces dice que es 11.3, la densidad relativa del plomo. Y vienen tres preguntas. La primera es, ¿cuál es su densidad? O sea, ¿cuál es su densidad absoluta? O sea, ¿cuál es su densidad? Y que nos quede en gramos sobre centímetro cúbico y en kilogramos sobre metro cúbico, así dice, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, calcular la densidad. Y inciso B, la segunda pregunta es, ¿cuál es su peso específico? ¿Cuál es su peso específico? Pero en newton sobre metro cúbico, ¿verdad? Y finalmente la tercera pregunta, que es el inciso C, es ¿qué qué volumen ocupa, pero que quede en metros cúbicos y en centímetros cúbicos? Ahí está. Bien, entonces tenemos aquí densidad relativa. Si observamos la fórmula de densidad relativa, realmente es la relación que hay entre la densidad de la sustancia y la densidad del agua. En este caso la sustancia es plomo. Entonces, estamos hablando que la densidad relativa del plomo es la densidad del plomo entre la densidad del agua. Bueno, como me están dando ya la relativa, me están pidiendo la densidad. Entonces, aquí nada más despejamos. La densidad del agua pasa del lado izquierdo multiplicando. Entonces nos va a quedar densidad relativa por la densidad del agua. En este caso va a ser igual a la densidad del plomo, ¿verdad? Porque la sustancia en este caso es plomo, ¿verdad? De este problema. Que tengo que hacer nada más multiplicar la relativa por la densidad del agua. Así que tenemos que conseguir la densidad del agua. La densidad del agua, muchachos, es muy fácil de recordar. Es 1 gramo sobre centímetro cúbico, si lo queremos en estas unidades, o bien 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos estas dos unidades, ¿no? Si yo quiero la densidad en gramos sobre centímetro cúbico, ¿por cuánto voy a multiplicar? ¿Qué dato del agua voy a usar? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si yo quiero que el resultado me quede en kilogramos sobre metro cúbico, entonces en vez de 1 gramo van a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, densidad del plomo, la densidad del plomo, pues es la densidad relativa por la densidad del agua, ¿verdad? Eso ya lo acabamos de decir aquí, aquí, ¿verdad? La densidad del plomo, aquí es plomo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es 11.3 por 1 gramo sobre centímetro cúbico y obtendríamos 11.3 gramos sobre centímetro cúbico. Si yo la quiero en kilogramos, pues sería, en vez de 1 gramo, vamos a multiplicar 11.3 nuevamente, que es la relativa, pero ahora por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué vamos a obtener aquí? Pues 11.300, ¿no? 11.300 kilogramos sobre metro cúbico.
Y esa es la densidad del plomo en esas dos unidades, ¿no? Ahí está. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es el peso específico del plomo? Pues tenemos tenemos dos maneras de hacerlo acá, ¿no? Entonces, una es divido el peso entre el volumen. No tengo el peso, ¿ah? No tengo el peso. Tendría que buscar primero la masa, o sea, despejar la masa de aquí y luego calcular el peso con la fórmula del peso, ¿no? Que ya sabemos que es mg, ¿verdad? O sea, si yo quiero usar esta fórmula, tendría que calcular primero el peso. ¿Cómo? Multiplicando la masa por la gravedad. Como no tengo la masa, la tendría que despejar de aquí, ¿no? Esa es una forma. La otra es usando la segunda fórmula, que es multiplicar densidad por gravedad. Esta densidad sí la tengo, ¿no? Ya la acabamos de calcular. Bueno, ya lo borré. La acabamos de calcular. Así que peso específico es igual a multiplicar densidad por gravedad. La densidad que acabamos de calcular en el inciso A, pues era 11.300, recordando, kilogramos sobre metro cúbico. Y la G, 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Eso ya lo sabemos, ¿no? Es una constante. Así que nada más multiplicamos. ¿Y qué vamos a obtener? Los 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, muy bien. Entonces los 11.300 por 9.8, pues nos queda esta cantidad, 110.740. Las unidades que nos van a quedar son newton sobre metro cúbico. ¿De dónde salen esos newtons sobre metro cúbico? Pues de aquí mismo. ¿Cómo? Pues viendo aquí claramente tenemos kilogramos y metros arriba. En la parte de abajo tenemos metro cúbico y segundo cuadrado. Y pues aquí vale recordar que esta combinación de unidades que estoy encerrando en rojo se llama newton, es decir, kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton. Por lo tanto, esto nos queda newton arriba y metro cúbico abajo, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Muy bien, entonces, inciso C, dice calcular el volumen en metros cúbicos y en centímetros cúbicos de un objeto de plomo que pesa 100 newtons. Acuérdense que ya tenemos la densidad y el peso específico del plomo, o sea, de la sustancia plomo. Pero ahora ya tenemos un objeto específico, un objeto que pesa 100 newtons. Y la pregunta es, ¿qué volumen tiene ese objeto? Si sabemos que es de plomo. Y el resultado lo queremos en metros cúbicos y en centímetros cúbicos. Entonces, ¿dónde aparece volumen? Pues aparece en estas dos relaciones, ¿verdad? Ahí aparece el volumen. Si a mí me están dando con de entrada el peso del objeto, pues entonces ¿qué fórmula se acomoda mejor para despejar volumen? Pues esta de acá, ¿verdad? Porque es el peso específico ya lo sabemos y también la densidad, así que esa es la que podemos usar, es la que se nos acomoda. También podríamos usar la de arriba, si encontramos la masa, ¿cómo? Pues la G pasa de este lado, peso sobre G me da masa y puedo usar esa también. Pero pues esta está más directa porque no tengo que calcular nada previo. Entonces, estamos hablando de que el peso específico es igual a peso entre volumen. Si el volumen pasa de este lado, quedaría así, ¿verdad? Volumen pasa multiplicando a este lado. Entonces, el peso específico lo pasamos del otro lado dividiendo y nos queda peso entre peso específico. Muy bien, entonces, haciendo la operación, 100 newtons entre 110.740 newtons sobre metro cúbico, nos queda esta cantidad. Entonces, este es el volumen en metros cúbicos, es un número muy pequeño, ¿verdad? Bueno, para transformarlo en centímetros cúbicos. Vamos a transformarlo en centímetros cúbicos. Necesitamos una conversión entre metros cúbicos y centímetros cúbicos. No la tenemos aquí, ¿verdad? No la tenemos. Pero podemos recordar que si un metro tiene 100 centímetros, eso sí lo recordamos fácilmente. Pero como yo los quiero cúbicos,
Pues no me sirve así, tendría que elevar al cubo, ¿verdad? Ambos lados, tendría que elevar al cubo. ¿Qué tendríamos? Que un metro cúbico, que sería el cubo de este, es igual a 100 al cubo. 100 al cubo sería 100 por 100 por 100, 100 por 100, 10.000 por 100, 1.000.000. 1.000.000 de centímetros cúbicos. Eso tiene un metro cúbico. Entonces, esta es la equivalencia que necesitamos para poder convertir a centímetros cúbicos. O sea, aquí ya realizamos la conversión y esto nos queda. Lo voy a poner directo porque ya no me alcanza el espacio. Perfecto, entonces aquí tenemos ya hicimos la conversión. Si cada metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos, pues aquí prácticamente es una multiplicación y nos quedan 903 centímetros cúbicos. Si eso lo quisiéramos convertir a litros, un litro tiene 1.000 centímetros, es 1.000 mililitros, pero cada mililitro es un centímetro cúbico, así que un litro tiene 1.000 centímetros cúbicos. Y aquí tenemos 903, es casi un litro de plomo el que tenemos. Casi un litro de plomo pesa 100 newtons, que convertido en kilogramos sería como casi 10 kilogramos. Muy bien, muchachos, ahora tenemos el sexto ejemplo que dice así. ¿Cuál es el volumen de 150 gramos de haya cuya densidad relativa es 0.83? Y una segunda pregunta, ¿cuánto pesa? La haya pues, es un tipo de madera dura, nomás para aclarar, ¿verdad? Muy bien, muchachos, pues ahora tenemos el sexto problema, sexto ejemplo. Y los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos una masa de 150 gramos de haya. Decía, haya es un tipo de madera dura. Y tenemos la densidad relativa de la haya, es 0.83. Esos son los datos. Y la pregunta es, ¿qué volumen ocupa esa cantidad de haya? Y además del volumen, ¿cuánto pesa, no? Son las dos preguntas. Y entonces vamos a tener que usar la fórmula de densidad relativa, ¿verdad? Porque nos están dando el dato de densidad relativa. Si me piden el volumen, entonces, ¿dónde aparece volumen? ¿En qué fórmulas aparece volumen? En dos, ¿verdad? ¿Cuáles dos? La fórmula de densidad y la fórmula de peso específico. Pero tenemos como dato nosotros la densidad relativa. Pero podemos recordar que en uno de los ejemplos anteriores, con la densidad relativa yo puedo saber la densidad. ¿Cómo? Pues recordando que la densidad es igual a la densidad de la relativa por la densidad del agua. Entonces, si yo quiero saber la densidad de cualquier sustancia, conociendo su relativa, pues nada más lo multiplico por la densidad del agua. ¿Cómo hicimos eso? Acuérdense que nada más aquí la densidad del agua pasa multiplicando la densidad relativa y yo ya tengo la densidad de la sustancia, de cualquier sustancia. Entonces, si yo tengo su densidad relativa, nada más es multiplicarlo por la densidad del agua y listo. Entonces, aquí sería el 0.83 por la densidad del agua. Recordando también que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. 1.000 kilogramos sobre metro cúbico o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Así que dependiendo las unidades de la densidad del agua va a ser el resultado que vamos a obtener. Por lo tanto, la haya tiene una densidad de 830 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Para qué me sirve este dato? Pues de mucho, ¿verdad? Porque pues, ya puedo usar la primera fórmula para despejar volumen, que esa es la primera incógnita. Entonces, ahora sí, la densidad es masa entre volumen. Este despeje ya lo habíamos hecho en ejemplos anteriores. El volumen pasa multiplicando y me queda despejada la masa. Pero entonces el volumen es igual a la masa entre la densidad. Ya puedo usar la fórmula porque ya sé cuánto vale la densidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos serían? Pues tenemos una masa de 150 gramos. En kilogramos, 0.15 kilogramos. Ya la conversión ya la hice directa, ¿no?
Entonces, ahora sí el volumen. Estamos hablando de 0.15 kilogramos. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el volumen, pues nos queda 1.81 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Es un número pequeño. Si nosotros quisiéramos una unidad más adecuada, necesitaríamos buscar una unidad más pequeña. Por ejemplo, si esto lo convirtiéramos a litros, nos quedaría 0.18 litros. Y a mililitros sería 18.1 mililitros. Bueno, no lo vamos a hacer nada más. Lo vamos a dejar así. Este es en metros cúbicos, queda así. Y el peso, pues es masa por gravedad. Desde un principio lo podemos haber calculado si hubiéramos querido, ¿verdad? Porque teníamos la masa. Bueno, en kilogramos sería 0.15 por 9.8 nos queda 1.47. ¿Qué? Kilogramos metros arriba y segundos abajo. Esta unidad compuesta, recordando, se llama Newton. Por lo tanto, esto nos queda en newtons.